Hola, buenas noches a todas. Gracias por su puntualidad. Vamos a dar chance hasta las 7:30 para abrir la sesión. O sea, pues para empezar la presentación. Para mí es un gusto el día de hoy poder compartirles este tema porque es muy importante saber y analizar el nivel comprensivo y expresivo pues de, de nuestros niños, ¿verdad? Entonces, dando inicio a nuestro tema hoy, como lo decía la licenciada, es cuando no me habla pero sí me entiende. Primero que nada vamos a tener como nuestra pequeña, nuestro pequeño inicio, ¿verdad? Reconociendo que solo aquí está. Ya. Principalmente en qué se va a basar nuestra charla, ¿verdad? Tenemos primero nuestros objetivos generales, qué queremos alcanzar con esta charla. También la comprensión versus la expresión, ¿verdad? En cuanto al desarrollo del lenguaje, qué es la comprensión del lenguaje, qué es la expresión del lenguaje, las señales positivas que debo de observar, qué alcances ha tenido él, ¿verdad? También las técnicas de estimulación del lenguaje, cuándo debo de preocuparme, qué señales de alerta tengo y qué evaluamos en la terapia del lenguaje, así como también tenemos otras áreas, ¿verdad? Que podemos evaluar, la conclusión y pues también las preguntas y respuestas que va a haber un momento en el que pueden realizar, ¿verdad? Entonces, primero que nada, vamos a introducirnos como parte fundamental, es que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos y es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos para poder convivir, aprender, desarrollarnos y pues la base es la comunicación, ¿verdad? A través de ella nosotros compartimos todo lo que sentimos, las necesidades y aún los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿verdad? Entonces, damos inicio principalmente cuáles son nuestros objetivos, ¿verdad? Comprender cuál es la diferencia entre el lenguaje comprensivo y expresivo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el punto de que decimos, es que mi hijo sí me entiende, pero el motivo es que no habla. Ok, pero entonces debemos de conocer qué es el lenguaje comprensivo y qué es el lenguaje expresivo. Así también identificar las señales positivas y según su edad, ¿verdad? Identificar señales de comprensión, identificar signos de alerta también. Entonces, si hablamos de la comprensión, estamos diciendo que es en el lenguaje comprensivo, es que él me entiende, ¿verdad? Es toda la capacidad para poder entender lo que escucha o se le dice. Entre estos podemos incluir, ¿verdad? El reconocer su nombre, el seguir instrucciones, por ejemplo, dame una pelota o dame el juguete, el señalar objetos cuando se le nombra, ¿verdad? La comprensión regularmente suele desarrollarse antes que la expresión. ¿Por qué? Esto pasa por el hecho de que al niño, al bebé, desde que es pequeño se le dice, toma pacha, ¿verdad? Entonces el niño sabe, o a veces el niño llora y uno dice, ah, tiene hambre. Entonces le damos la pacha. Entonces él va comprendiendo que si llora, se le va a dar una pacha porque tiene hambre, ¿verdad? Entonces, o si se siente mal, él va expresando poco a poco cómo se siente, entonces él va comprendiendo, ¿verdad? Ahora, en el lenguaje expresivo tenemos la capacidad de poder comunicar ideas, emociones o bien las necesidades que tenga. Entre estas,
desde bebé, como les decía, balbucear, empezar a señalar, empezar a querer decir las primeras palabras, usar frases, hacer preguntas o pedir cosas, es lo que en el lenguaje expresivo es todo lo que el niño logra decir o expresar. Esto también a través de gestos. Entonces, hablemos del área comprensiva. En el área comprensiva, pues, es la capacidad que tiene una persona para poder entender, ¿verdad? Lo que decíamos es una parte fundamental en el desarrollo. ¿Por qué? Porque un niño puede entender mucho más de lo que nos va a decir, ¿verdad? A veces puede estar presente en una plática de adultos sin decir nada, pero él nos está comprendiendo qué se está diciendo. Si el niño entiende instrucciones, reconoce palabras y aún muestra interés, quiere decir que él está comprendiendo lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, en la expresión, ¿verdad? Tenemos que es la capacidad de una persona para poderse expresar, ¿verdad? Decíamos esto no solamente en palabras, gestos, señas, aún dibujos, ¿verdad? Cualquier otra forma de comunicación es parte de la expresión. Algunos niños, ¿verdad? Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Que es decir, las palabras mamá, perro, toma. Al principio no vamos a tener una fluidez, ¿verdad? De decir mamá. Empiezan con sus primeros balbuceos, ¿verdad? Mam, mam, o pap, pap, que quieren intentar comunicarse, ¿verdad? De igual tenemos frases, van formando frases conforme va el desarrollo del lenguaje, van formando frases, dame, ten, ¿verdad? Entonces, también el nombrar objetos, nombrar personas. ¿Dónde está mamá? Y él va con mamá o señala a mamá. ¿Dónde está papá? Y de igual manera, ¿verdad? El hacer gestos como señalar, saludar, es muy, a veces nosotros vemos que los niños dicen, por ejemplo, hola, pero no lo expresan, pero hacen el gesto. Entonces nosotros tenemos que reforzar esa parte verbal, ¿verdad? Decir, hola, el apoyarlos, ¿verdad? En lo que ellos todavía como expresión no lo tienen. Contar algo que les pasó, responder a preguntas, es parte de la expresión que nosotros como seres humanos vamos adquiriendo, ¿verdad? También tenemos ahora señales positivas. Dentro de la intervención, ¿verdad? Reaccionar a sonidos y a su nombre. En este caso, si el niño viene y le decimos, vamos a poner un nombre X, ¿verdad? Le decimos Mateo, por ejemplo, si tenemos algún niño que se llama Mateo, no estamos pensando en él, sino que es el ejemplo que voy a poner. Mateo, ¿verdad? Y él reconoce que él es Mateo, es un punto importante para nosotros que podemos tomar de que sí nos comprende y él sabe que es Mateo. Otro factor es que si entiende instrucciones, ¿verdad? De hecho, hay instrucciones simples que son dame la pelota, ven acá, utilizando su nombre, también es muy importante que él reconozca, ¿verdad? ¿Quién es? El usar gestos o sonidos para comunicarse, ¿verdad? A veces suele decir, es que mi hijo no se expresa utilizando muchas palabras, pero nos está diciendo, mami, nos llama porque tal vez el recurso de la palabra ven acá no lo tiene todavía, pero nos señala. Entonces está tratando de comunicarse. Imita sonidos o palabras. Esto es un punto muy importante, porque si quiere decir que nos imita en cuanto a sonidos, palabras, gestos, esto nos ayuda a nosotros a poder identificar que la imitación se está desarrollando. ¿Qué debo de hacer yo como adulto encargado? Debo de seguir trabajando en eso y, por ejemplo, si el niño todavía no dice agua, yo voy a tratar de imitar el sonido y él poco a poco, como se está reforzando la imitación, va a ir diciendo agua. Ahora, intenta comunicarse, como decíamos, aunque sea en pocas palabras, en parte señalando, en parte que a veces los llevan a los adultos a donde quieren, qué es lo que quieren, ¿verdad? Pero es parte de una comunicación y es una señal positiva de que hay un interés de él en cuanto al quererse expresar, ¿verdad? Identificar objetos y personas.
usa palabras espontáneamente, ¿verdad? A veces tenemos que, pues quieren empezar a comunicarse, regularmente se ven en los bebés que intentan comunicarse y empiezan a querer balbucear y en lo que se desentiende una palabra. Y a veces se ha tenido que el adulto le dice, no, 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 ¿qué estás diciendo? No te entiendo. Y eso es un error porque el niño entonces dice, si no me expreso bien, entonces mejor no voy a hablar. Entonces se queda con la comunicación, con la expresión que él tenía porque se le negó el hablar, ¿verdad? Entonces, de formar frases según su edad, ¿verdad? Porque si queremos que un niño de 2 años nos estructure una oración completa cuando su vocabulario, aún los hitos de su edad no están desarrollados para poder estructurar una comunicación, estructurar una plática, pues no lo va a lograr aunque nosotros lo querramos, ¿verdad? El pedir cosas, como les decía, ¿verdad? Aún señalando es parte de una comunicación. Estas señales pues nos indican que hay una base para poder seguir desarrollando, ¿verdad? Quiere decir que hay un interés en el niño de poderse comunicar. Ahora, si nosotros vemos de que no hay ninguna de estas señales, no es de alarmarnos, sino que aquí les vamos a apoyar cómo podemos abordar ante estas situaciones. Pero antes de todo, recuerda algo muy importante, que no esperes a que el niño hable solo, porque se ha tenido que las personas al oír que no hablan, pasan los 2 años, 3 años, 4 años, se empieza a balbucear, sí. Y algunos padres han dicho, piensan, ya hablará, ya va a hablar, ya va a llegar el momento, cuando entre a estudiar va a hablar, pero el niño no está cumpliendo con los hitos esperados de su edad, ¿verdad? Entonces, es mejor una intervención temprana, hace la diferencia. ¿Por qué? Porque algo que se pudo abordar a los 2 años que se empezó a ver que no, el niño no hablaba, que el niño no se comunicaba, podemos tener de que lo podemos intervenir antes. Entonces, el desarrollo, si el niño a los 5 años queremos hacer la intervención, puede ser tarde. ¿Por qué? Porque el desarrollo que va adquiriendo el niño en el lenguaje lleva un proceso, ¿verdad? Y si necesita una integración de las demás áreas, lleva un proceso aún más lento, ¿verdad? Y también debemos de ver que si la intervención es, por ejemplo, se da a los 2 años, a los 5 años, pueda que se alcance el desarrollo a nivel comprensivo y expresivo, ¿verdad? También recordemos que parte de el interés de que mi hijo hable, de que mi hijo se exprese y me comprenda, es llevar un registro también de las palabras nuevas, sonidos, gestos que él va aprendiendo, ¿verdad? Porque cuando se busca la ayuda en el momento de, por ejemplo, un terapeuta de lenguaje, el terapeuta de lenguaje le va a preguntar, bueno, ¿y cuántas palabras tenemos? Y dice mamá, dice papá, le he oído que sí, pero llevemos el conteo. Parte de estar interesado en querer que mi hijo se exprese también es reconocer, bueno, qué también yo le he dado como adulto. Como adulto, qué vocabulario le he dado, ¿verdad? También es parte del desarrollo, ¿verdad? Compartir si se está en una terapia, los avances. ¿Por qué? Porque entonces el niño ve que al momento de él expresarse, de él comunicarse, puede tener una pequeña celebración, ¿verdad? Y no solo es un logro de, pues, de todos los que trabajamos con él, sino que principalmente él sabe que es logro de, pues, del niño y que él va adquiriendo ese conocimiento y se da cuenta que al momento de expresarse, pues, todo le entienden, todo le comprenden. También, como adultos, debemos de recordar que mantener una actitud positiva y paciente ante ellos es muy importante, porque si aún para nosotros es frustrante como adultos, ¿verdad? Debemos de canalizar nuestras emociones al momento de trabajar con ellos, ¿verdad? Porque ellos sienten la presión, sienten la ansiedad y aún eso es un bloqueo para ellos. ¿Por qué? Porque si yo le digo, es que no pronunciaste bien, ok,
ya lo bloqueé en esa parte, porque él dice, bueno, no lo voy a pronunciar bien y no lo voy a decir hasta que lo diga bien. Entonces, a veces lo que se tiene es que el niño dice, bueno, no lo digo o lo digo bien, me van a regañar o cómo lo voy a hacer. Entonces, debo de tener la paciencia de explicarle, mira, esta es la manera correcta de que lo puedes hacer. ¿Sí? Acompañarlo con alegría, confianza, para que haya una mejor fluidez en el lenguaje. Si queremos que él se exprese, si queremos que él nos comunique qué es lo que está pasando, principalmente debemos de mostrarle la confianza de que nosotros estamos ahí para apoyarlo, ¿verdad? Tanto en casa como en el colegio, como en la terapia, es muy importante saber de que somos un equipo. No es solo la terapeuta, no es solo el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, no. Somos todos, todos estamos con él, mostrándole la confianza de que pues él va a lograr realizarlo, ¿verdad? También ahora tenemos las técnicas que podemos aplicar en casa, que esta es una de las partes que pues es fundamental poderlas trabajar, ¿verdad? El poder hablarle a él de manera clara y pausada, ¿verdad? Es muy importante eh, sabernos expresar porque, por ejemplo, tenemos de que a veces se les da 5 órdenes en una sola, ¿verdad? Entonces, el niño, no, por más que nosotros, que él memorice las 5, no se nos, aún a uno de adulto le es difícil cuando le dicen, haz esto, lo otro, y me trae, el niño se queda como, comprendió una cosa, aún para un adulto es un poco difícil retener toda la información en un solo momento, ¿verdad? Entonces, al momento de poderse comunicar con ellos, es, pues, si queremos que la comprensión, que la retención de información se tenga, hay que hablar de manera clara y pausada. Ahora, repetir, sí, es válido. ¿Por qué? Porque si él no nos comprendió, y es parte también de la expresión. Hay algunos niños que dicen, se quedan así con su carita, es parte de los gestos, ¿verdad? El que ellos nos vean y digan, no entendí, no comprendí lo que me quiso decir, ¿verdad? Entonces, es parte aún de la comunicación que ellos van a tener, nos van a expresar a través de sus gestos y entonces nosotros pues podemos repetirle y ampliarle la información, ¿verdad? De esta manera, por ejemplo, podemos decirle, trae tu mochila y trae tu lonchera porque la vamos a lavar, ¿verdad? Es decirlo lento, pausado para que ellos nos comprendan. Para poder estimular el lenguaje y que haya una expresión más amplia, también es el nombrar todo, ¿verdad? A veces uno parece como que fuera lorito, ¿verdad? Al estar repitiendo todo, al estar diciendo todo, pero es parte de una estimulación del lenguaje, ¿verdad? Nombrar todo. ¿Qué tienes acá? Tienes un carro y es de color azul y vamos a jugar con el carro que tiene 4 ruedas, ¿verdad? A veces se oye, pero ¿por qué voy a decir un carro si él ya sabe que es un carro y vamos a jugar con él? Sí, pero es parte también de la imitación. Estamos trabajando el que él vaya ampliando su vocabulario y vaya reconociendo cada vez más palabras, ¿verdad? También el jugar de imitación, ¿verdad? A veces si al niño le gustan los dinosaurios, si al niño le gustan los carritos, pues podemos utilizar esa parte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cómo hace el carro? El carro hace brum, ¿verdad? El buscar esa imitación. Entonces, si ya nos imitó un sonido, podemos buscar que nos imite palabras, irnos así, ir frases, oraciones, ¿verdad? También practicar la lectura diaria. Esto es muy importante, aún en los bebés, es parte de la estimulación. Mi hijo tiene 2 años y no me presta atención en lo que yo le estoy diciendo. Tal vez no nos esté viendo, no se esté sentado, pero si yo soy creativo, si yo le cuento una historia de manera creativa, me expreso, a veces nosotros en la terapia exageramos un poco, ¿verdad? Porque decimos, el león tiene una melena grande, ¿verdad? Para atraer la atención del niño y que el niño vaya comprendiendo de que el león es grande.
Cuando vemos un león, a veces los niños asimilan o asocian que deben de hacer, "Ar", ¿verdad? Entonces es parte también de la imitación, ¿verdad? Y también trabajamos de el que él se exprese, ¿verdad? Porque cuando ya le preguntan, ¿y cómo hace el león? Y él hace, "Ar". Es parte de los sonidos también. El cantar canciones, decir rimas en casa y a veces se tiene de que no se tiene mucho tiempo, ¿verdad? Máxime acá en la capital, pues las horas de tráfico, cuando uno llega a casa, llega cansado, pero no significa que estamos diciendo pase 55 minutos, pase una hora, pase 60, no, sino que estamos diciendo puedes practicarlo en casa. ¿Cómo? Lo estoy bañando, vamos a lavar el brazo, vamos a lavar la mano y nosotros estamos adquiriendo un vocabulario de las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, al momento de cuando ya el niño necesite utilizar el lenguaje, mami, es que me golpeé la mano, él ya va a saber qué es la mano, ¿verdad? Entonces, tiene dentro de su vocabulario esa parte, ¿verdad? También el hacer preguntas en las cuales él pueda responder, participar, que se sienta parte de la familia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces se tiene una conversación en la mesa, pero el niño no es parte de la conversación, ¿verdad? A veces en la familia, ¿y cómo te fue hoy? Y todos se expresan, pero él no. Y entonces a veces se tiene es que no está comprendiendo o no nos está entendiendo cómo estamos diciendo sí está comprendiendo, mas no se le da el tiempo para poder expresarse, ¿verdad? O también darle opciones de respuesta, ¿verdad? ¿Quieres esto? Por ejemplo, ¿quieres un juguete o quieres un carro? O que le demos opciones de frutas, ¿verdad? Entonces él va a decir, bueno, me gusta la manzana, entonces yo voy a agarrar la manzana. Y entonces le dices, ¿quieres la manzana? ¿Sí? Tal vez en el momento solo nos va a señalar y es parte de la expresión, pero nosotros podemos ser esos modeladores del lenguaje que él todavía no tiene, del lenguaje que se está adquiriendo. Podemos venir y ser ese modelador. Ah, ¿tú quieres la manzana? Ten la manzana, ¿verdad? Para esa parte todavía verbal que no se tiene, que la vaya adquiriendo. Y muy importante, eliminar pantallas durante la conversación. A veces, al momento de estar hablando con el niño, se tiene el teléfono, la tablet al frente, no nos está prestando atención. ¿Por qué? Porque su atención está a la pantalla que tiene al frente. Entonces, queremos que el niño nos comprenda, nos imite. Podemos sentarlo frente a nosotros, podemos hablarle frente a frente y decirle, mira, puedes copiar lo que yo hago, puedes. Entonces, en esa parte podemos ir adquiriendo más vocabulario, adquiriendo más palabras que se pueden utilizar dentro de la expresión. Así también, ¿cuándo debo preocuparme? Bueno, dentro de estas pautas que debemos de tener, de las cuales pues podríamos decir preocuparse más no alterarse, es de que si a los 12 meses no balbucea, no señala ni responde al nombre. También otro factor muy importante que nos ha pasado, bueno, en la clínica es de que a veces dicen, es que mi hijo no me responde cuando yo le digo su nombre. Vuelvo con el nombre, Mateo. Ok, pero en la sesión nos dicen que el niño se llama Mateo, pero en casa le dicen Mati. Entonces vengo yo y le digo Mateo, Mateo en la sesión. No nos presta atención. Entonces nosotros nos enfocamos en trabajar. Bueno, vamos a reconocer quién es Mateo. Pero cuando salimos, oímos que la mamá, los hermanitos, los primos, Mati. Entonces, para los demás, él es Mati. Entonces, él reconoce que él es Mati. Entonces, sería lo ideal, ¿verdad? Poder combinar, ¿verdad? Porque en la familia se tiene, pues, a veces que se les dice
en diminutivos, ¿verdad? Por ejemplo, Sara, Sarita, ¿verdad? Asociar de que las personas pues también le pueden llamar por su nombre verdadero, ¿verdad? Entonces que él identifique, bueno, yo soy Mateo, pero también soy Mati, ¿verdad? Para mi familia yo soy Mati, para mi terapeuta yo soy Mateo. Entonces, no quiere decir que él no comprenda su nombre, sino que principalmente pues a veces se tiene ese factor, ¿verdad? Que les comentaba. También debemos de ver que a los 18 meses, pues si él no dice ninguna palabra, no sigue instrucciones, pues es un factor que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta y ver. Bueno, no dice palabras porque no tiene el vocabulario o no dice palabras, pero sí lo hemos estimulado, hemos tratado de trabajar en casa, bueno, es un motivo de alerta para poder buscar un terapeuta y ver, bueno, el terapeuta va a evaluar y va a poder trabajar. Es lo que les comentaba de la estimulación, ¿verdad? Dar una estimulación temprana. A los 2 años, pues dice que es un requisito, ¿verdad? Usar al menos de 50 palabras. Bueno, tiene aproximadamente 25, pero no une dos palabras, por ejemplo, como quiero agua. Entonces, debo de estimular esa parte en el lenguaje de él, ¿verdad? Bueno, explicarle, vamos a unir, quiero agua. Expresarle de que él puede unir esas dos palabras. ¿Tiene el agua? Bueno, entonces ahora le doy el quiero. Quiero agua, ¿sí? A los 3 años es difícil poder entenderle, incluso para los familiares, es una señal de alerta que nosotros debemos de ver si aún a los 3 años no se le entiende nada de lo que él dice y al no entenderle el niño calla, se reprime, entonces son signos que debemos de consultar a un especialista del lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces se ha trabajado en casa, se ha intentado estimular el lenguaje de manera que le leo cuento, le canto, le salto, pero no vemos ningún funcionamiento. Ok, es una luz en la cual debo de buscar un terapeuta porque puede ser un factor en el cual el conocimiento, ¿verdad?, que adquieren los terapeutas de lenguaje, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, puedan trabajar con él, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué debo de hacer si hay señales de alerta? Bueno, no esperar a que se le pase solo. Eso no va a pasar, ¿verdad? Si nosotros no accionamos, no hay una acción pronta, por más que nosotros querramos que él lo que vamos a hacer y lo que vamos a tener es un niño frustrado, un niño que ante la sociedad, pues él sepa que no se puede comunicar porque no tiene el recurso para poder hacer. También debo de estimularlo en casa, leer, jugar, el nombrar objetos. em, Podemos acudir, ¿verdad? Es muy importante acudir a un terapeuta de lenguaje para una evaluación. Porque al tener una evaluación, nosotros vamos a estar en una misma sintonía para saber qué área es la que nosotros tenemos que trabajar. Si el área comprensiva, si el área expresiva, de qué manera puedo llegar a que mi hijo me comprenda todo lo que yo le estoy diciendo. De qué manera se pueda expresar, porque hay veces que los niños quieren expresarse, pero no tienen ese recurso, ese vocabulario para poder hacer. También trabajar en equipo, ¿verdad? No es cuestión de solo la familia tiene que trabajar en el habla del niño. No, este es un conjunto de familia, escuela, especialista, ¿verdad? Esto abarca a los especialistas que trabajen con él. A veces se ha trabajado terapia ocupacional combinado con terapia de lenguaje, fisioterapia, con terapia de lenguaje, ¿verdad? Nos abarca a todos porque es un proceso en el cual pues el niño estamos tratando de que él se exprese, comunique lo que a él le molesta, lo que lo hace feliz y llegar a la comprensión total y que ambos, tanto la comprensión como la expresión estén a un mismo nivel, ¿verdad?
dar una intervención a tiempo, pues mejora las oportunidades de comunicación del niño, ¿verdad? Llegar a comprender, a trabajar esa parte nos favorece a nosotros al momento de que él se exponga a la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre familia, pues todos comprendemos, nos lleva, nos señala y sí sabemos qué quiere. A veces las mamás, ¿verdad? Sin que el niño haya hablado, dice, ah, sí, ya sé qué querés esto, ¿verdad? Y porque está entre la mamá y que pues la mamá pasa con él bastante tiempo, aún la niñera, la maestra, pues también, ¿verdad? Pero veamos de que es importante de que darle a él también un recurso para poderse comunicar. Ahora, ¿qué evaluamos nosotros en la terapia del lenguaje como terapeutas, verdad? Ahí pueden leer un poco, yo les voy a ampliar de esta manera, ¿verdad? En la comprensión del vocabulario, nosotros le damos esa parte de saber qué, por ejemplo, qué es un gato. Nosotros no solo le damos el sonido, sino que le expresamos, mira, esto es un gato, es un animal, que mira, su sonido es este, le damos los conceptos de qué es un gato, ¿verdad? Entonces el niño al asociar, por ejemplo, em, sí, el miau, ¿verdad? Ah, es un gato, ya sé que es un gato. Entonces, en la comprensión, nosotros pues, tenemos un avance más, ¿verdad? También en la comprensión de instrucciones, el siéntate, dame la cuchara, dame el vaso, o por ejemplo, que él pueda comprender esa parte, ¿verdad? De que hay instrucciones simples y compuestas. Así también la comprensión de preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Quién tiene? ¿Verdad? A veces es parte de nuestros objetivos a trabajar, ¿verdad? Y el niño empieza a utilizar ¿dónde? ¿Qué haces? ¿Qué haces, mamá? ¿Qué tienes? ¿Verdad? Es parte de lo que de lo que vamos a ir trabajando en la terapia del lenguaje. Dentro de la discriminación auditiva, ¿verdad? Es todo lo que el niño va a distinguir por medio de la audición. El que él nos identifique, como decíamos, el nombre, de que él identifique que es a él a quien se le está hablando, eh, de que el niño identifique, por ejemplo, qué se le está pidiendo, cómo se le está pidiendo, el orden es parte fundamental. También la comprensión de conceptos, por ejemplo, arriba, abajo, grande, pequeño. Y esto es muy importante trabajarlo, lo trabajamos en terapia de lenguaje por el hecho de que le decimos al niño, tráeme el vaso grande. Entonces, bueno, dentro de la comprensión, él entendió que tiene que buscar un vaso que es grande. Entonces, lo encuentra, no lo lleva. Entonces, tenemos un punto a favor de que la comprensión se está desarrollando. Ahora, en cuanto a la identificación de categorías, acciones, partes del cuerpo, emociones, ahí entran todos los temas vocabularios, solo que nosotros los dividimos, ¿verdad? Por temas. Por ejemplo, esta semana voy a trabajar con mi hijo. eh, lo que son partes del cuerpo. Bueno, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a estimular esa parte? Voy a trabajarla de manera que él, voy a decirle, hoy vamos a bañarnos, ¿verdad? Y vamos a ver qué partes tenemos en el cuerpo. También le damos un apoyo visual con tarjetas, y en la terapia del lenguaje nosotros también lo reforzamos. Entonces, queremos decir de que en casa tenemos un apoyo, en la terapia tenemos un apoyo y pues nos favorece también el que lo refuercen también en el colegio o si el niño asiste a tutorías, también que la maestra lo refuerza, ¿verdad? Y no específicamente las partes completamente del cuerpo, no, sino que podemos decir, con tu mano vamos a escribir mamá, ¿verdad? Entonces estamos reforzando que de la mano es parte del cuerpo, ¿verdad? También es muy importante de que vean ustedes que ahí no está todo. Hay pruebas que se realizan para poder evaluar
la parte comprensiva y expresiva del niño en el lenguaje, ¿verdad? Em, Hay evaluaciones que se realizan. El profesional, dice acá, evaluará el tipo de dificultad, ¿verdad? Hay retroceso simple del lenguaje, un trastorno del lenguaje, problemas del habla o pronunciación, asociado a otros diagnósticos. Como recomendación, y es lo mejor que podemos hacer, es buscar a un especialista. Porque ahora es muy fácil dar un diagnóstico, tildar a un niño de sí, tiene un diagnóstico y es este. Pero, ¿qué solución me dan? El terapeuta de lenguaje, el fisioterapeuta, los especialistas te dan un diagnóstico, pero también te dan el material de trabajo para poder realizar con tu hijo en casa. Esto es muy importante porque ahora es muy fácil decir, sí, es que él tiene, es un ejemplo, él tiene un autismo. Y sí, pero hay grados de autismo. Hay evaluaciones específicas para poder eh, llegar a dar un diagnóstico y también dar soluciones, ¿verdad? Entonces, ahora, muy importante como conclusiones finales de que cada niño tiene su ritmo, no están solos. Creo que parte de estas charlas es poder ampliarles la información de que pueden ir a acudir a un especialista, a un terapeuta de lenguaje, pueden acudir a un fisioterapeuta, a un terapeuta ocupacional para poder comprender de qué manera pueden trabajar y abordar también la situación, ¿verdad? Tanto a nivel comprensivo, expresivo. También podemos ayudarle con estrategias para que se anime a expresarse, ¿verdad? En casa también, porque a veces tenemos que se expresa en la terapia, pero en casa no mucho. Entonces, podemos reforzar esa parte también con actividades. También se les da un plan de tratamiento para poder realizarlo también en casa. Observa, estimula y pide ayuda cuando se necesite, es el mejor camino. ¿Por qué? Porque ya observamos que hay algo que a nosotros no nos da la claridad total de que si mi hijo me comprende, si mi hijo no se expresa, ok, ya lo observé. Bueno, voy a tratar de estimularlo y si veo que no hay avances, bueno, veo estos signos, voy a buscar la ayuda. Voy a buscar la ayuda y entonces cuando se necesita, se le da los recursos que se piden, ¿verdad? Así también el objetivo es que el lenguaje expresivo alcance al comprensivo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ir de la mano con ambos. También en la terapia del lenguaje, al momento de nosotros trabajar, nos adaptamos al nivel del niño. No vamos a exigirle de que nos exprese una historia, no la relate cuando no se tiene el recurso, ¿verdad? Eh, Ahora sí, gracias ahí por su atención. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerla ahí con confianza o si tiene alguna aportación, licenciada, nos, ahí estamos dispuestos. No sé si... Mil gracias, Sara. Sí, tenemos un público bastante grande, entonces nos gustaría la retroalimentación o las preguntas, porque sabemos que el, voy a cerrar con un par de detalles. Todos tenemos un lenguaje comprensivo que supera hasta en un 300% nuestra verdadera capacidad expresiva. Tendemos a utilizar palabras de uso frecuente. Sin embargo, cuando nos ponen una palabra que no es usual, o vamos al diccionario o acudimos a nuestro lexicón, que es esa parte del cerebro donde tenemos todo categorizado y de donde podemos rescatar la información para darle sentido a una frase o a una lectura. Es bien, bien interesante eso, porque es inusual que utilicemos toda la carga de vocabulario que tenemos.
¿sí? Entonces, en los niños pasa lo mismo. En la parte de diagnóstico que mencionaba Sara, sí es bien importante que si van a consultar a un especialista, tengamos en cuenta que la evaluación de un chiquito tiene que constar de 3 partes. La primera, siempre tenemos que tener una retroalimentación de ustedes como familias. Es decir, una buena historia clínica, una buena anamnesis. Nosotros aplicamos una curva de desarrollo para conocer las otras áreas de desarrollo, porque el lenguaje, como ya lo amamos también en otras escuelas, es la punta del iceberg, ¿verdad? Es decir, primero viene lo motor y luego viene el área verbal. Y finalmente, pruebas estructuradas. Es muy, muy complejo dar un diagnóstico con características tan específicas como las que mencionaba Sara, si no se cuenta con pruebas estructuradas. El, la lista de diagnósticos de un trastorno de comunicación es bien amplia y tal como lo dejó claro Sara, existen el trastorno expresivo, el comprensivo y hay también de categoría mixta. Entonces, por eso están abiertos los micrófonos aquí para que nos aprovechen y nos hagan saber todas sus dudas, en qué las podemos apoyar. Mi sobrino, vamos a ver, voy a leer aquí porque nos pusieron en escrito. Vamos a ver. Buenas noches. A ver, muchas gracias, interesante todo. Tengo un sobrino que hay sospecha de que no oye bien. Tiene 5 años, menciona la intervención temprana. Ok, sí, esa, ya a los 5 años ya pueden hacerle una audiometría, de acuerdo, pero tendría que tener un screening auditivo o potenciales evocados en último caso como para tener un diagnóstico certero. A los 5 ya pasaron varios hitos de desarrollo y es importante ahorita sí la intervención y el diagnóstico certero, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que, de acuerdo a lo que comentaba Sara, en los 5 y a los 6 años se perfecciona toda el área fonológica y fonética, es decir, ya a los 6 años los niños tienen todos los sonidos del idioma español y por lo tanto, si tengo una pérdida auditiva, debo de saber dónde está y qué pasó, ¿verdad? Porque para poder platicar, si necesito un audífono, si necesito un implante coclear, o sea, cuál va a ser la necesidad de apoyo o de soporte adicional que va a necesitar su sobrino. Es muy importante ahí que se aboque con una audióloga. No sé si está aquí en Guate, pero si necesita que les recomendemos a personas o algo para que le hagan un buen screening auditivo, no dejen de escribir en el chat que nosotros con mucho gusto les compartimos contactos para ellos. Lupita dice, tengo un pequeño de 4 años, 11 meses, sí comprende, pero dice pocas palabras. Apenas me imita cuando digo una palabra. ¿Será un pequeño con retraso del habla tardío? ¿Qué dice Sara? Solo es que no encuentro se me perdió El chat. el chat, ajá. Ah, bueno. A ver. Un niño de 4 años, 11 meses que comprende, pero dice pocas palabras, es un niño que necesita intervención. ¿De Mm. acuerdo? O sea, sí, a los 4 años, 11 meses, como bien decía Sara, ya se espera que el niño se comunique a nivel social. Ya cualquier persona fuera de su círculo familiar debe comprenderle y él ya debe de estar construyendo oraciones sintácticamente, es decir, tiene que tener una correlación entre género y número bien extensa. Entonces, yo le sugeriría que busque una evaluación. Un habla tardía se da, por ejemplo, en niños que empiezan a hablar hasta los 2 años. Sí, eso es considerado un hablante tardío, pero ya a los 4, 11, casi 5, sí puede afectar incluso la incorporación escolar. Después tenemos Luisa. Hola, buenas noches. No sé si Hola, logran escucharme. sí, sí, la Perdón que, escuchamos. hola, mucho gusto. Mi nombre es Azucena. Perdón que voy a hacer mejor la pregunta por esta vía, pero me da mucha curiosidad. Yo tengo una hija que tiene 3 años, 8 meses. Desde los 2 años ha estado en fisioterapia, perdón, en terapias del habla. Ella tiene retraso global del desarrollo, pero yo sí veo una parte física muy marcada en ella. Por ejemplo, ella hace poco empezó a sacar la lengua, tiene muy poco movimiento
de la lengua, de la parte gestual. Yo sí veo que a ella le cuesta mucho, por ejemplo, el movimiento físico de los órganos, como le digo, de la lengua, de la boquita. Ajá, Por ajá. ejemplo, ella soplar burbujas no puede porque no tiene fuerza. Y Entonces, en mi la pregunta, terapia le están interviniendo la parte oral motora en sí. no, es que Ah. eso es lo que yo tengo duda porque no se lo están interviniendo y no sé si tiene que ser un profesional en el área del lenguaje o tengo que buscar otro tipo de profesionales. Azucena me dijo, ¿verdad? Sí, así es. Ah, va. Mire, pues, hay que hablar con la terapeuta y preguntarle cuál es el enfoque terapéutico de ella. Ahorita hay una nueva cultura terapéutica donde es de una intervención, digamos, naturalista y donde buscan que los niños hablen por sí solos. Sin embargo, si estamos viendo alteraciones oral motoras, la intervención oral debe de hacerse, ¿de acuerdo? Porque el niño no va a aprender los sonidos o los movimientos de los órganos fonoarticulatorios si no se le da cierta instigación. Esa parte, como le digo, tiene que ver más con la corriente terapéutica que esté usando ahorita, que valdría la Ujú. pena conocer el enfoque de su terapeuta para ver qué es lo que ella está persiguiendo. Ahora, si tengo un retraso motor de base, debiéramos estar acompañando la terapia del habla con una intervención física, ¿verdad? Para mejorar la postura gruesa, ¿verdad? Del cuerpo, el equilibrio y la organización global. Estas funciones que son corticales, ¿va? Ustedes corticales me refiero a que son del área superficial del cerebro, deben estar organizadas a nivel grueso para alcanzar lo más fino que es la boca. Incluso los niños deben aprender a manipular sus manitas para que se las ven, porque la boca no se la ven. Entonces, por eso es que a veces resulta tan complejo lograr ese tipo de movilidad. Hable con su terapeuta si necesita algún tipo de autoasesoría, igual estamos para servirle. Oye, y gracias por Y yo compartir ya algo tengo tan cita sencillo. con, creo que es usted la licenciada Liliana, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. Yo ya tengo cita con usted porque yo sí tengo dudas, por ejemplo, de si no estamos hablando de una praxia en el caso de mi hija. Y Ujú, aparte de eso, yo necesito un centro y creo que hablo en nombre de todas las mamás que regularmente me dan el nombre de un fisioterapista, pero bueno, en el caso de mi hija que tiene todo, que es a nivel global, ¿verdad? Y ujú, tengo la ujú. fisioterapia con un terapista, la terapia del habla con otro, la terapia sensorial con otro. Entonces, a veces encontrar un centro que tenga todo integrado y que se pueda manejar esa comunicación en los casos tan especiales para estos niños es bien complicado y a veces encontrar en dónde puedo encontrar uno ese especialista. Por ejemplo, eh, a usted me la recomendó una fonoaudiometrista. En mi Ujú. vida había escuchado yo ese término, ni sabía que existía ese profesional. Entonces, a veces es bien complicado porque los papás no tenemos ese conocimiento de con quién acudo, a dónde voy, dónde puedo integrar todo para mi hijo. Entonces, si Pues ustedes nos pudieran bienvenida brindar esa fundamental, información. nosotros felices de recibirla y pues sí, somos un equipón ustedes, gracias a Dios. Ah, ok. De la oficina esperamos poder servirla hoy y atender las necesidades de su hija, de verdad. Tengo a Patti aquí también con su Gracias, feliz manita noche. levantada. Feliz noche para servirle. Hola, Cuéntenos, buenas Patti. noches. Gracias por atender. Gracias por la conferencia. La verdad que nos ayuda bastante. Yo tengo un niño de 6 años que está cursando ahorita preparatoria, pero me indicaron que pues le estaba afectando un poco su habla en referencia a la lectoescritura. Eh, Él estuvo en un proceso donde sus adenoides se habían inflamado tanto de que estaban haciendo que él se quedara sordo. Ajá, ajá. ¿Tenía Hace moco detrás del tímpano? No. Sí, Ah, entonces, él empezó con esos yo me di cuenta porque él se me acercaba a hablar y, pues, no era normal. Entonces, empezamos a ver eso. A partir de que se desinflamaron y se logró controlar, ya empezó a escuchar, pero fue como que él empezara de cero, por así decirlo. Y, me sugirieron terapia del habla, empezamos, pero, también por eso estaba buscando un lugar
donde la terapeuta se rotan. Entonces empieza la terapeuta, le empecé con SLDK. La K le cuesta a él, porque dice el otorrino que el paladar blando está débil, que hay que ¿ok? ayudarle. Y tampoco Entonces, han hecho ejercicios de soplo ni nada para potencializar el sello glótico. ¿Él no se le ahoga, Pati, cuando come? no, él no, él no. Entonces, pero yo, mire, la verdad que uno como papá no sabe ni para dónde ir, ni qué hacer, ni cómo. O sea, le dicen tanto que uno o sea, estás hasta cierto punto se frustra porque o sea, hay que invertir y tantas Sí, 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 cosas. sí. Sí, así es. Entonces, yo esperaba como mayor orientación. Yo he visto videos de fonoaudiólogas, articulé más, he buscado praxias. O sea, por mi cuenta yo he tratado de ver cómo apoyarle a él. Y cuando fui con la terapeuta y estaban hablando ya del fonema de la C, lo único que me dijo fue, hágale gárgaras. Y yo me quedé como que yo esperaba más, no sé, hasta cierto punto. Y dije, bueno, ¿qué hacer? Em, Me dieron un informe, pero inclusive hasta él en esa sesión salió hasta llorando porque no que, o sea, como que se frustró de tanto que le insistía. Y yo dije, no puede ser que él esté así. Dije, ¿será que eso es normal? O bien buscar un traslado o ver qué hacer, pero, o sea, él le salió mal ese día de la sesión. Y uno como Ok. mamá, ¿Y sus no sé si, valoraciones qué le indicaron? ¿Qué indicó el informe de evaluación? que él tenía un habla muy bajo acorde a su edad y ¿Le dieron que edades de funcionamiento? no, no me dieron edades de ¿No? ¿Qué funcionamiento. pruebas usaron para evaluarlo? Solo me dijeron que se vio el lenguaje articulado en 10 percil, lenguaje expresivo en 20, pero lenguaje comprensivo 75. Sí, pero no dice ahí qué prueba usaron para evaluarlo, ¿verdad? O le No, dice si, ajá, va. Entonces, mire, pues, Pati, partamos de ahí, ¿sí? O sea, sin una buena evaluación, la intervención es muy superficial, ¿de acuerdo? ajá, Perdón, con el respeto que merecen, pero es importantísimo que usted tenga el nombre y apellido hasta con código del CIE o del DSM-5, cuál es el diagnóstico, sobre qué estoy trabajando. Si no tengo diagnóstico y usted no conoce bien cuál es el plan de intervención, es bien poco realista hablar de resultados y hablar de metas, ¿de acuerdo? Yo, ajá, pues estamos a la orden, repito, creo que valdría la pena hacer una buena valoración, ver de qué estamos hablando y cuáles son las necesidades reales, porque entre que haga gárgaras, hay muchas cosas que potencializan el descenso del paladar blando, pero debiera de verse, por ejemplo, si esa fuera verdad, a él se le escaparía el agua por la nariz. ¿De acuerdo? Y otra no, cosa, le hablaría así como los niños con paladar hendido, ¿sí? Con una voz extremadamente nasal. ajá, Esas son las características de ujú, un paladar blando que no hace el sello para el fonema de la K, ¿de ujú, acuerdo? ujú. Entonces, por eso le digo que valdría la pena evaluar porque habrían otras señales diagnósticas, ¿sí? Voy a seguir con las preguntas. Disculpe, Pati, si tienen más dudas, de verdad el chat del grupo está abierto para todas esas cosas. Oye, Si Ya gusta, le a solo ver, ayudo. una última pregunta. ¿Ustedes dígame, aceptan traslado en ese ¿traslado caso? qué Por significa? ejemplo, la verdad que a mí sí no me pareció esa forma de trabajar, Bueno, pero no sé. entonces pásese a la clínica con muchísimo gusto. Oye, aquí no es colegio, no es así como que el niño tenga un código o algo así como para, Ujú, para pedir un traslado a mi corazón. Usted está en toda la libertad como mamá. No todos los colegios, no todas las terapeutas, no todo sirve para todos, ¿verdad? Pero si nosotros, por eso somos 10 terapistas en la clínica, pues porque incluso tiene que ver mucho con la personalidad del niño a la terapeuta que asignamos para cada paciente, ¿verdad? Somos un montón. Y cada una tiene como que su línea de expertaje y como le digo, si no lo pueden llevar, Sara está atenta y hacemos terapia virtual. Bueno, hay un montón de programas a los cuales puede entrar siempre desde el enfoque de la terapia. Entonces, aquí me preguntan, he leído y escuchado en alguna conferencia que las praxias ya no son funcionales. ¿Cuál es su postura?
Para niños con autismo no es funcional. ¿De acuerdo? O sea, para niños que tienen un trastorno de desarrollo del lenguaje, que era lo que hablábamos con Azucena, que solamente es que por contexto o porque no tienen la suficiente estimulación y lo que tienen es un retraso en el desarrollo del lenguaje, o que están dentro del espectro autista, donde realmente lo que hay que modificar son las estructuras cerebrales y el llevar al niño a que dé un discurso, pero sus áreas orales motoras están bien, son niños que no necesitan entonces un trabajo tan intensivo en la praxia. Después, si tengo problemas articulatorios, es decir, trastornos en los sonidos del habla, debo hacer praxias. ¿Por qué? Porque los puntos y modos articulatorios están relacionados con la velocidad que tenga el niño para colocar la boca en la posición que yo le pido y que pueda hacer el sonido que yo le pido. Entonces, mi postura es que todo depende del caso, depende del diagnóstico y depende de las necesidades del niño. Un niño hipotónico como un niño con síndrome de Down debe de trabajar la parte oral motora porque su esquema corporal es hipotónico, es decir, que es bien débil, ¿verdad? Entonces, estos niños tienen que hacer su praxia. Contrario a los niños que son trastornos de desarrollo, porque los trastornos de desarrollo emergen solos y se utiliza otra metodología que lleva al desarrollo del habla y de la comunicación con otros recursos. Entonces, ahí vamos otra vez. El diagnóstico determina si las praxias son funcionales o no. Muchas gracias por la derivación y qué estudio realizarse. Clarisa, es por edad, creo, ¿verdad? La primera pregunta. Sí, yo creo que una audiometría sería genial. Oye, luego, buenas noches. En otras conferencias, así a mi hijo de 6 años le indicó que hay... Ah, Pati, ya me preguntaste. Mi hijo tiene 3 años, sigue instrucciones y atiende a su nombre, pero solo repite, no lo dice por sí solo. ¿Es falta de entendimiento o solo expresivo? Tengo que verlo. Tengo que conocer el contexto, tengo que ver la historia completa, tengo que verlo, porque a veces si es hijo único, esa es como que nosotros nos volvemos papás helicópteros, ¿verdad? Y ellos parecen loritos, pero no llegan a tener una intención comunicativa genuina. Entonces habría que ver cuál es el modelo que está siguiendo este chiquito y por qué. Entonces, como decía Sara, es cuando les damos a nosotras toda la guía de estrategias que son valiosas para fomentar el lenguaje espontáneo, no solo la repetición, ¿de acuerdo? Como habla, no se puede hablar de que sea un trastorno expresivo. Lo que no hay es una intención comunicativa en el discurso y eso es lo que habría que evaluar hasta dónde está el desarrollo de la intención comunicativa de este chiquito. Igual nos tienen a la orden por si quieren que les ampliemos. Gracias, muy interesante. Tengo un alumno que solo nos dice, ok, por todo, solo ve que muevo los labios y no contesta, solo ok, son pocas palabras las que dice. Ok, no se mentira. Tenemos que evaluarlo. Refiéralo, oye, no sé si conmigo o con Sara, o sea, no sé si es fundamental, pero este niño necesita una evaluación, porque si solo dice, ok, pues obviamente no te está comprendiendo el mensaje y es la única respuesta socialmente aceptada que conoce. Entonces, puede que haga lo que le estás pidiendo porque imita al resto de sus compañeros de la clase, pero sí habría que evaluar verdaderamente cómo está comprendiendo todo el resto. Niño de 3 años, no habla, solo emite jerigonza. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Por género hay que evaluar, ¿de acuerdo? O sea, cuando son hombres, 4 de cada 100 niños van a tener un problema de comunicación. La jerigonza debió haberla eliminado de su discurso después más o menos de los 2 años y medio y ya empezar a utilizar solamente palabras funcionales y ya con una estructura.
En mi opinión, yo empezaría por una curva de desarrollo, ver cómo están todas las áreas, a ver si hay que hacer una derivación con neurólogo, y obviamente la intervención de terapia del lenguaje. Está en una edad clave. Oye, los 3 años es una edad bien bonita para intervenir y muy importante para intervenir. Buenas noches, mi hijo tiene 22 meses y aún no se expresa verbalmente. Sí escucha, sigue indicaciones y hace gestos para cuando quiere algo. Nos guía y trata de hablar porque balbucea. Traba un ejercicio, dice aquí. Lo llevo a clases de estimulación temprana y trabaja muy bien. Sin embargo, solo dice, hey, mamá, papá y más nada. ¿Será hablante tardío? Gracias. 22 meses, no tiene ni siquiera los 2 años. Antes de los 2 años, hasta las onomatopeyas son consideradas palabras si tienen uso funcional, ¿de acuerdo? Es decir, si ese mamá va acompañado de una intención comunicativa real, es considerada palabra. Si el niño dice mu y está en una edad de generalización todavía, o sea que todo lo que tenga pelo y 4 patas va a ser vaca y a todo le va a decir mu y es normal. Y entonces habría que hacer un inventario real de cuánto vocabulario está usando y igual por ser hombre, pues le podemos dar un chancecito de un par de meses más, pero si no, yo sí sería más amiga de que mejor evaluemos ustedes para descartar que no exista nada malo. Sara, si usted quiere añadir algo de todo lo que yo estoy hablando, por favor me para, porque ya sabe que a mí esto me No enloquece, tenga pena, ¿verdad? Que dele. participar con las Dele, familias es dele. de mis partes favoritas de la vida. Bien, de algunos animales. Sí, cabal, eso es lo que estaba hablando antes, ¿verdad? Con Idalia. Es bien importante porque cada onomatopeya, repito, puede contarla como palabra. Oye, eso les da un poco más de tranquilidad. Tengo gemelos. Ay, mi vida. De 4 años, 8 meses. De 3 años les hice todos los exámenes de salud por medio de su pediatra. Luego fue con un neuropediatra. Se les hizo potenciales evocados, ajá, electroencefalograma y todo salió bien. Entonces, él indicó que veía rasgos de TEA. Luego los vio una neuroigenia y les hizo algunas evaluaciones y pues ella confirmó autismo, más no dio ningún grado, pues nunca había recibido terapia. Desde ese tiempo reciben terapias, van al colegio. ¡Ay, qué alegría! Mi duda es, por no haber suficientes motivos para que los hayan diagnosticado autista, puede que sea otro su problema. Bueno, mire, habría que ver la valoración y el diagnóstico. Si ya está haciendo terapia, algunos niños con el diagnóstico no logran desarrollar lenguaje y, por ejemplo, ya debería de estar usando un sistema alternativo de comunicación, ¿de acuerdo? Aparte que cuando son gemelos entre ellos mismos desarrollan un lenguaje bien especial que hace que ellos dos se entiendan aunque no le entienda a nadie más. Entonces, por lo mismo que el autismo es un espectro, entonces no todos cumplen con todos a cabalidad, pero el retraso en el desarrollo de la comunicación, los movimientos estereotipados, y hay un sonido que hacen como que son ballenas, que son bien característicos y que son bien puntuales para el diagnóstico de autismo, ¿sí? Entonces, habría que hacer una valoración de la pragmática y ver el nivel. Pues el nivel del autismo se caracteriza principalmente por cuánta autoayuda logran, cuánto nivel de comunicación tienen, la intención comunicativa, repito, los movimientos estereotipados, hasta dónde son y la necesidad y la flexibilidad de pensamiento. Es decir, todo eso lo tenemos que considerar para establecer más o menos en qué grado está. Acuérdense que esto no es estático y se mueve con una intervención apropiada van disminuyendo esos rasgos de autismo. Claro, esto es una condición, es decir, no tiene cura, pero se pueden mejorar las intervenciones. No sé si usted está aquí en Guate, Araceli, si quiere, nosotros con mucho gusto la podemos apoyar por lo menos para ver por qué es que todavía no ha desarrollado
los gemelos. Saludos desde Guadalajara, gracias de corazón, feliz noche. Igualmente, gracias, buenas noches. ¿Qué ejercicios ayudan a trabajar la intención comunicativa? Sara, ya me caigo, a ver. Bueno, dentro de los ejercicios, como lo mencionábamos anteriormente, es muy importante tener una evaluación para tener una guía de eso, lo que estamos buscando, cuáles son nuestros objetivos, ¿verdad? Dentro de, si estamos buscando que el niño pues se exprese, voy a darle también yo, estructurarle un vocabulario, ¿verdad? Lo que nosotros estructuramos en las sesiones con nuestros niños ahí en fundamental, ¿verdad? Porque a veces tenemos de que trabajamos, yo trabajo los animales, pero en la casa están trabajando la familia y el niño no estamos en sintonía. Entonces, ponernos de acuerdo, vamos a trabajar un solo vocabulario. ¿De qué manera podríamos darle una intención? Podemos utilizar tarjetas comunicativas, podemos utilizar ahora que están los pictogramas que podemos adecuarlos, ¿verdad? A manera de que él complete la oración, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner la y le damos una manzana, la manzana, ¿verdad? Entonces, al poder tener nosotros ese apoyo visual con ellos, pues también nos ayuda a que ellos, pues, se intenten comunicar al momento de tener el objeto, ¿verdad? También puede utilizar canciones, rimas, las canciones infantiles que algunas traen sonidos onomatopéicos que son parte de la comunicación, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlas también que son parte fundamental en la comunicación. Sol- Solamente. Sí, ok, muchas gracias. Acuérdense que intención comunicativa significa que el niño tiene un propósito al momento de expresar algo. Entonces, desde el contacto visual, desde que acompaña ese sonido con un gesto que significa algo. Voy a seguir leyendo por aquí. Dice, soy de Jalapa, Veracruz, y mi hijo tiene 7 años y aún le cuesta la pronunciación de la R y me confunde la L para escribir. Sí, definitivamente. Ahora, esta evaluación y este apoyo se lo podemos dar virtual con muchísimo gusto. Oigan, ahí les vamos a mandar los datos desde la evaluación, porque si solo es la R, acuérdese que él está en un proceso de codificación y decodificación. Entonces, él cuando escribe, escribe como habla, ¿sí? Entonces, porque él para recuperar la palabra, va a recuperarla con la L, no con la R. Entonces, es muy importante y si solo es la R, es un proceso tan rápido que ni se aflija, o sea, eso sí, nos va a encantar servirle. Oye, de verdad, con mucho gusto, Amalia. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo un niño autista grado 2 de 3 años y medio. Aún no llevamos terapia del habla, solo ocupacional y sensorial. Ok, al parecer él no tiene un proceso analítico del lenguaje, creemos que es más gestáltico, ya que usa mucha ecolalia para comunicarse. Hemos visto con mi esposa que el proceso de intervención para un niño con procesamiento gestáltico es diferente. ¿Ustedes ofrecen terapias para trabajar a un caso similar? ¿Trabajan ustedes sistemas alternativos de comunicación? Si es el caso, el que él necesite eso para comunicarse, sí usamos. Me imagino que primero sería de realizar un diagnóstico, exactamente. ¿Cómo podría obtener un presupuesto de ustedes y los horarios de trabajo y ubicaciones? Estamos en Las Brisas, en la zona 10, ¿sí? Ay, Sexta Avenida 739, zona 10, edificio Las Brisas. Si usted está en el chat del grupo de papás que se conectaron hoy, por ahí puede pedirnos la información y con muchísimo gusto le mandamos por aparte, digamos, la cotización para poder evaluarlo. Me llama la atención esto del procesamiento gestáltico, asumo que se lo han de haber mencionado en las terapias, ¿verdad? Ya debería estar haciendo intervención de lenguaje, ¿de acuerdo? O sea, paralela a la intervención sensorial, debiéramos de tener un trabajo en terapia de lenguaje. Esas son todas mis preguntas del chat, Sarita. Tengo la mano de Patti levantada, pero no sé si porque le surgió otra duda ahorita o es de la misma mano de la vez pasada. Perdón, gracias. Ah, bueno, era de la vez pasada. Entonces,
No sé si alguien más, pues si ya no hay preguntas, ha sido un verdadero deleite Buenas tener. noches, licenciada. Disculpe. Dígame, Karen, ¿en qué le podemos servir? Buenas noches a todos. La verdad, muy buena la charla, muy retroalimentatorio para todos en el tipo de lenguaje, porque yo tengo una nena que en una semana va a cumplir 3 años. Nosotros nos dimos cuenta hace como un año, pues la verdad, no la he llevado con un terapeuta de lenguaje. La llevé hace como 3 meses, pero no me dio un diagnóstico, así como ustedes están haciendo. O sea, yo estoy escuchando a madres de que si llevan con un terapeuta que sí les da el diagnóstico, pues viera que no me funcionó, entonces yo ya no seguía las sesiones. Ujú, Entonces mi nena entiende, comprende, realiza los trabajos, pero no me habla, solo me dice, mamá, papá, y lo que quiere me jala, me lleva jalado y me enseña qué es lo que quiere. He trabajado yo con ella, con sílabas, pues porque la verdad yo soy ajá, maestra de ajá. preprimaria, entonces he trabajado con ella lo que son las vocales, me lo dice, pero ya después se le olvida. Pero retiene información, como por ejemplo, ella ya me ordena sus zapatos, ella ya sabe dónde está la ropa sucia, ella ya conoce los colores, mas no puede decir. Ya Ujú, ujú. conoce la parte de su, o sea, todas las partes de su cuerpo, mas no habla. Entonces yo me imagino que mm, necesita terapia o no sé, la verdad. Estoy preocupada porque ya 3 años sí ya me preocupa. Y Sí, máximo cariño. ahorita que ya viene su hermana. Sí, y ahí va a Entonces, haber otro retraso, ¿verdad? Que ya sabemos exactamente, que retroceden de por sí cada vez que viene un nuevo miembro de la familia. Sí, exacto. Karen, está su sentido e intuición materna está funcionando al 100% ahorita. Oye, sí necesitamos intervención. Por género, repito, porque así como dije que los niños son 4 de cada 100, las nenas es, pues, en mis años, va, ustedes, era 1 de cada 100, pero como ahora hay un montón de diagnósticos diferenciales que ya se pueden hacer, puede que la estadística sea modificado. Los trastornos del lenguaje en las nenas son menos usuales que en los varones, sin embargo, tienden a tener este, características bien complejas, ¿verdad? Las mujeres desarrollamos lenguaje en los 2 hemisferios cerebrales y por lo tanto, cuando hay alguna alteración, sí tenemos que ser bien analíticas para determinar por qué es que esta nenita no está usando su recurso verbal todavía, ¿verdad? Insisto. Bueno, esto no lo había dicho. Eh, Procura estimular palabras más como funcionales, ¿de acuerdo? O sea, las vocales, los colores. Si ahorita me pongo a hablar A, E, I, O, U, verde, morado, azul, negro, verde, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, para darle un consejo, si me permite, es palabras como más, tiene que tener una palabra para pedir, una palabra para decir sí, no, espera, ¿verdad? O sea, para pedir una pausa y para pedir ayuda. Esas 5 palabras son las más importantes que un niño tiene que tener, en mi opinión personal, que cualquier adulto debiéramos de tener, pues la capacidad de decir sí, no, espera, ¿verdad? Necesito una pausa y necesito ayuda. Entonces, empecemos por ahí, más que se aprenda los colores, ella necesita tener vocabulario funcional que le permita ser más interactiva con el contexto en el que está. Muchísimas gracias, licenciada. De Para repente lo servirle, vamos a Karen. visitar. Pues ojalá, ahí la esperamos, oye. Muchísimas gracias, licenciada. Feliz Cuídese noche. mucho. Feliz noche. Bien, si ya no tenemos más preguntas, me vuelvo a despedir, Sarita. Gracias, licenciada, ahí por el apoyo. Yo creo que em, nos quedó muy claro a todos, ¿verdad? El hecho y el compartir los conocimientos también. Yo a todos los padres, pues ahí está la clínica fundamental para quienes lo necesiten. Nosotros muy contentos, como lo mencionaba la licenciada, somos un equipo
que está bien completo, muy completo. Abordamos desde áreas de fisioterapia, terapia ocupacional y somos uno, eso es lo más importante. Entonces, estamos para servirles y gracias por haberse conectado.